Capítulo 30. Sartre. 1. Características generales. Jean-Paul Sartre nació en París en el año 1905. Es el más famoso representante de la corriente existencialista, la cual se puso de moda a partir de la segunda posguerra. Su obra principal, El ser y la nada, sobresale más por sus descripciones psicológicas que por su penetración ontológica. En un breve ensayo titulado El existencialismo es un humanismo, trata de popularizar sus principales ideas. Posteriormente escribe Crítica de la razón dialéctica, en la cual analiza temas de índole político y social, en aparente acuerdo con el marxismo. Pero se debe principalmente a sus obras literarias, teatro y novela, la raigambre popular que sus ideas han alcanzado. Actualmente se respira un ambiente de relativismo, amoralismo, desprecio de los valores hechos, autonomía exacerbada, deseo de autenticidad y en gran parte, ese ambiente es producto de la divulgación del sartrismo. Sus principales obras literarias son La náusea, La puerta cerrada, Las moscas, La edad de la razón, El diablo y el buen Dios. El mismo Sartre ha definido su existencialismo como la postura que lleva hasta sus últimas consecuencias un franco ateísmo como punto de partida. La intención de Sartre se queda en la descripción de la existencia humana. Sus temas centrales son la libertad, la angustia, el amoralismo, la imposibilidad de las relaciones interpersonales de sujeto a sujeto y el fracaso del hombre en todos sus intentos para realizar su proyecto fundamental, llegar a ser Dios. El hombre es una pasión inútil, y el absurdo es la tónica general de su existencia. De allí el sentimiento de náusea que invade y caracteriza a un auténtico existencialista. Sartre acusa fuertemente la influencia de los grandes autores modernos, Kant, Hegel, Husserl y Heidegger. Aunque tal vez su postura se puede caracterizar sintéticamente como un cartesianismo que lleva el dualismo conciencia-materia hasta sus últimas consecuencias. 2. El en sí y el para sí. Todo el pensamiento de Sartre gira alrededor de este ser de conceptos fundamentales, el en sí y el para sí. El en sí es el ser de las cosas, es el objeto, carece de conciencia, de movimiento, de relaciones. Simplemente es lo que es. Corresponde al principio de identidad. La captación del en sí en su indiferenciación, en su estar de más, produce la náusea, tan patéticamente descrita por Sartre en la novela que lleva ese título. En completa oposición está el para sí, el cual es consistente. Es sujeto, es lo típicamente humano. Al para sí no se le puede aplicar el principio de identidad, ya que es lo que no es y no es lo que es. El para sí surge como una descomposición del en sí. Es una fisura o hendidura de el en sí. También lo describe Sartre como un gusano que roe el interior de una manzana. La oposición entre estas dos categorías sartreanas no puede ser tajante, mientras que el en sí es denso, macizo, lleno, inmóvil, rígido. Confróntese el ser parmenidio, inconsciente, objetivo. En cambio, el para sí es hueco, móvil, consciente, indeterminado, subjetivo. Este dualismo recuerda las dos sustancias cartesianas, materia y espíritu. Solo que Sartre niega la calidad de substancia al para sí, pues justamente lo califica como una nada. De aquí el título de su obra,
el ser y la nada. El hombre trasciende, pues, la categoría del en sí. El hombre no es, sino que se hace. Su conciencia está lanzada hacia el objeto, el en sí, y continuamente se forja planes, los cuales realizados constituyen la facticidad del hombre, su esencia ya hecha, pero sólo terminada a su muerte. También explica Sartre que el hombre es existencia, libertad. Todo esto coincidiendo con su conciencia, su nada, su para sí. Con dicha existencia se va forjando su propia esencia, que es su propia autobiografía. Así se entiende la tesis central del existencialismo. La existencia precede y es superior a la esencia. Nótese por lo pronto que el término esencia adquiere en estos momentos un significado especial. El hombre no tiene una esencia universal, la misma para todos, sino que se va fabricando su propia esencia singular, su propia historia o autobiografía, que no coincide con la de los demás. La vida humana es el intento, siempre frustrado, de sintetizar el para sí, que constituye al hombre, con el en sí frente al cual existe. Pero ese proyecto fundamental, convertirse en un en sí sin dejar de ser para sí, es imposible en su realización. Pues el mismo concepto en sí, para sí, que Sartre identifica con Dios, es una contradicción en los mismos términos. Ya que una cosa no puede ser al mismo tiempo llena y hueca, móvil e inmóvil, consciente e inconsciente. Luego el hombre es una pasión inútil. Solo le queda su propia libertad, con la cual tiene que asumir su existencia, su responsabilidad y su soledad, en medio de la angustia. 3. Libertad, responsabilidad y angustia. El hombre no tiene libertad, sino que es libertad. Esta no debe concebirse como una facultad o una potencia. Para Sartre, no hay ser en potencia. Todo lo que existe está en acto. La libertad es la misma elección que el hombre realiza al existir como una indeterminación o nada, pero que continuamente se está autodeterminando. Con la libertad el hombre se fabrica su propia esencia y le da sentido a las cosas. El hombre no tiene naturaleza hecha. En esto se distingue de cualquier objeto. Pero la libertad es el fundamento de la esencia que el hombre se va fraguando. Por otro lado, con la libertad, el hombre da sentido a las cosas. Debido al proyecto libre que cada hombre se hace, es como las cosas se consideran como obstáculos o instrumentos. El mismo pasado solo tiene sentido en función de un proyecto para el futuro. Con esto Sartre pretende mostrar que la libertad es una especie de absoluto, indeterminación ilimitada que busca la autodeterminación en forma completamente autónoma. La libertad solo se da en una situación, pero aún la situación es creada por la libertad. Con todo, Sartre considera que el hombre está condenado a ser libre. El hombre que efectivamente vive su libertad siente el peso aplastante de la responsabilidad, y eso le produce angustia. Por tal motivo, la gran mayoría de la gente prefiere evadir la existencia auténtica que es libre, responsable y angustiada. Y se refugia de mala fe en los valores y reglas ya hechas. De este modo actúa en función de otras cosas, no por sí mismo. Ya no siente angustia, pero vive con una existencia inauténtica, como un cobarde o cochino, salog, con un representante del espíritu de seriedad. La libertad absoluta que proclama Sartre es, pues, completamente autónoma. Cualquier motivo objetivo que se aduzca en esta elección falsifica la libertad y degrada a la condición del cobarde.
Ni las leyes ni los valores hechos, ni la supuesta propia naturaleza o carácter, ni el inconsciente se pueden constituir como guías de la libertad. Esta es autónoma, o no es libertad, sino autoengaño, mala fe y cobardía. 4. Los valores y la moral. Para Sartre no hay valores a priori, objetivos, con validez universal. Su tesis se opone radicalmente a la de Max Scheler, entre otros. No es la libertad la que ha de depender de los valores, sino al revés. Son estos los que surgen por la libertad. La libertad crea valores, lo cual significa en Sartre que el único valor es el mismo acto libre, y precisamente en cuanto libre. El hombre vale por sus actos libres, no por la sumisión a jerarquías de valores ya establecidas. Dicha sumisión no es otra cosa sino la renuncia a la propia libertad, con lo cual el acto pierde su valor. Así las cosas, resulta que los supuestos valores, en lugar de orientar y dar sentido a la libertad, lo que hacen es despojarla de su propio valor. Solamente los cobardes se buscan esos valores y normas ya hechas, para escudarse en ellas y eludir la responsabilidad y la justicia. Sartre llegó a escribir que todas las actividades humanas son equivalentes. Lo mismo da embriagarse a solas que conducir pueblos. A partir de aquí surge el relativismo y el amoralismo, que desde un principio hemos detectado en el ambiente actual, y que se desprende como consecuencia lógica de las principales tesis sartianas, a favor de la libertad y de la autonomía, y en contra de los valores y de las jerarquías establecidas. Si el valor trasciende a la libertad, es sólo porque es un ideal a realizar. Pero aún así, cada uno debe escoger su propia jerarquía de valores. Es la libertad la base de todo valor. De cualquier manera, nótese que aún en medio del rechazo de valores y jerarquías, se cuela en Sartre una polaridad, por la cual tacha a la cobardía, al espíritu de seriedad y a la mala fe como algo negativo, y en cambio da toda su aprobación positiva a la lucidez, a la libertad autónoma, a la actitud resuelta y semiestoica que asume la angustia y la responsabilidad. Habría que preguntarse entonces si la existencia auténtica y la existencia inauténtica, así descritas, tienen validez universal. 5. Las relaciones interpersonales. Sartre no acepta el solipsismo de ciertos autores y trata de fundamentar la convicción popular de que existe una multitud de sujetos. Todo consiste en sentirse objeto de una mirada. Con ella, dice Sartre, me siento cosificado, como un instrumento o un objeto. La vergüenza que experimento ante las miradas ajenas significa la reducción que estoy sufriendo hasta la calidad del objeto. Y si en ese momento soy objeto, es porque del otro lado de la mirada hay un sujeto. Por lo tanto, no soy el único sujeto. Hay un pluralismo de sujetos, y con esto el solipsismo queda desbancado. Establecido lo anterior, Sartre señala que la base de las relaciones humanas es el conflicto, la lucha, y que de ninguna manera es posible establecer el contacto interpersonal, la comunicación de sujeto a sujeto. No hay más que dos posibilidades. O yo me sitúo en la calidad de objeto y trato de vencer al otro, apoderándome de su libertad de sujeto, o al revés, me comporto como sujeto, y entonces trato de reducir al otro a la calidad de instrumento, cosa u objeto. A partir de aquí surgen algunas variantes. Si yo me comporto como objeto, entonces trataré de atraer y absorber la libertad del sujeto por medio del amor, del lenguaje y del masoquismo.
El amor consiste en hacerme fascinante al otro, de tal manera que logre cautivar su atención y su libertad. El lenguaje trata de atraer la libertad del otro por medio de expresiones que lo lleven a la captación de lo que yo quiero. El masoquismo consiste en hacerme juguete o instrumento del otro. Pero los tres modos conducen necesariamente al fracaso, pues nunca se logra la seguridad de capturar la libertad del otro. En el caso de que yo me comporte como sujeto, dispongo de algunos procedimientos para lograr la cosificación del otro. Tales son la indiferencia, el deseo sexual, el sadismo y el odio. La indiferencia consiste en hacer caso omiso del otro como persona y tratarlo como una función en medio de mi vida. Ni siquiera lo miro. El deseo sexual se propone reducir al otro a la condición de cuerpo. El sadismo trata al otro como un juguete que produce placer. El odio consiste en proyectar un mundo en donde el otro no existe. Culmina con el asesinato. Pero también estos 4 procedimientos están condenados al fracaso, pues yo, como sujeto, no podré quedar satisfecho tratando a puros objetos. En síntesis, las relaciones interhumanas están caracterizadas por el conflicto. Se trata de vencer al otro, pero nunca se quedará satisfecho, y todo se convierte en una lucha sin sentido. El infierno son los otros. 6. El antiteísmo. La postura de Sartre con respecto a Dios no solamente es atea, sino que francamente se constituye como un antiteísmo. Esto significa que no solo prescinde de Dios, como en el caso de Heidegger, sino que lucha contra la creencia que afirma la existencia de Dios. Es interesante constatar de qué manera un ateo se preocupa tanto por la no existencia de Dios. En síntesis, se podría decir que hay 2 razones o argumentos que esgrime Sartre en contra de la existencia de Dios. Confróntese Luypen, Fenomenología existencial, página 301 y siguientes. El primero se refiere al concepto de Dios, que según Sartre es contradictorio en sí mismo. El segundo es una disyunción entre la libertad humana y la existencia de Dios, las cuales en el pensamiento de nuestro autor son incompatibles. De acuerdo con el primer argumento, para que Dios sea efectivamente el Ser Supremo, tendría que abarcar al mismo tiempo las características del en sí y el para sí. Tendría que ser un en sí para sí. Pero resulta que este concepto, ser en sí, para sí, envuelve cualidades contradictorias e incompatibles, pues al mismo tiempo es lleno y vacío, inmutable y inmóvil, inconsciente y consciente, objeto y sujeto. Por lo tanto, si el concepto de Dios es contradictorio, se infiere que la existencia de Dios es imposible. El segundo argumento se basa en la libertad humana. Sartre sostiene que si Dios existiera, el hombre ya no podría ser libre, pues Dios, como ser infinito y creador, estaría en posesión de todas las esencias que crea. El hombre sería, pues, una esencia ya hecha, determinada, incompatible con la libertad. Confróntese Leibniz. Del mismo modo que una vasija de barro es la obra del alfarero, Dios sería el sujeto absoluto, y todo lo demás sería solamente objeto, esencia cerrada, y no cabría la existencia libre del hombre. Pero el hombre es sujeto libre. Luego de ahí se infiere que Dios no existe. Ya comentaremos estos argumentos en el apartado que sigue, pero por lo pronto, nótese que a partir del ateísmo de Sartre se infiere de una manera lógica el relativismo y el amoralismo.
Si no hay un valor absoluto, evidentemente todo queda al arbitrio de la libertad humana, pues como dice Dostoyevsky, y Sartre repite, si Dios no existe, todo está permitido. 7. Comentario crítico. A. Dualismo. Sartre opone radicalmente el hombre a las demás cosas, como se oponen sujeto y objeto. Es cierto que el hombre trasciende por su conciencia y libertad el mundo de las cosas materiales. Pero recuérdese la doctrina de la analogía de Santo Tomás. Con ella se comprende que a pesar de todas las diferencias reales entre los entes, de todas maneras hay algo que los unifica, como es el ser. A partir de esto puede empezar a explicarse el hecho de la intercomunicación humana. Por otro lado, no es que el hombre carezca de esencia y que con su existencia se vaya forjando su esencia. Si las tesis de Sartre quieren tener validez para todos los hombres, es porque están hablando de la esencia humana. Por supuesto, no hay que entender dicha esencia como algo estático, cerrado y completamente determinado. La teoría del acto y la potencia que Sartre rechaza ayuda a entender de qué manera la esencia humana está en continuo dinamismo y acabamiento. B. La autonomía. Respecto a la libertad, hay que convenir en que la responsabilidad y la autonomía son valores positivos. Pero la autonomía no necesariamente ha de rechazar la heteronomía. Se puede actuar con propio convencimiento, aun cuando la conducta realizada esté normada por reglas cuyo origen sea extrínseco al propio sujeto. No por el hecho de que debo actuar por mí mismo, debo rechazar todas las normas que vienen de parte de otros. Confróntese, capítulo 35 de mi Introducción a la Ética. Por otra parte, recuérdese que no es lo mismo elegir bien que elegir un bien. Siempre se elige un bien, y en esto hay acuerdo con Sartre, pero no siempre se elige bien. En algunas circunstancias lo que se elige es bueno, pero esa elección no es la más correcta. Confróntese, capítulo 9 de mi Introducción a la Ética. C. Valor. Respecto a los valores ya hemos insistido en que estos tienen un contenido a priori, objetivo, independiente de la libertad humana. El hombre no crea valores, en todo caso los encarna en ciertos objetos que se llaman. Confróntese, Scheller. Además, los valores hechos no suprimen la libertad, son atractivos e influyen en la libertad, pero no la determinan completamente. De acuerdo con Bergson, el hombre debe actuar por inspiración, por el atractivo de los valores y no por coacción o por la presión de la autoridad y de la sociedad. D. Relaciones humanas. Es un hecho que se da la relación de sujeto a objeto y de sujeto a sujeto. Hay un contacto interhumano. Por supuesto, no se trata de un completo conocimiento y comprensión del otro sujeto. Siempre queda un margen de oscuridad y profundidad, nunca captado, ni en el otro sujeto ni aun en sí mismo. No cabe duda que esa comunicación interpersonal es difícil. En algunos casos es imposible y jamás es exhaustiva. Nunca puede haber una integración completa entre dos personas. Pero de todas maneras, de acuerdo con Scheller, es la simpatía la que logra esa aproximación e intercomunicación. Al decir de Marcel, solamente se llega a la categoría de persona cuando el sujeto logra vivir ese contacto con los demás. Ese est co esse. Por otro lado, la descripción sartiana del amor es incompleta. Solo se refiere al amor interesado, y no dice nada acerca del amor de benevolencia,
que es desinteresado y constituye el amor propiamente humano. Es cierto que el primero se realiza con mucha mayor frecuencia que el segundo. Pero este no es un imposible, y es una descripción de las relaciones humanas. Debería dársele su correspondiente lugar, si no se quiere mutilar esa misma descripción. Dios. Los dos argumentos para negar la existencia de Dios son falaces. Para que Dios sea el Ser Supremo, no es necesario que en Él se aglutinen todas las determinaciones que observamos en el mundo. Basta que en Él se den las perfecciones y los valores en su máximo grado. Así pues, en el concepto de Dios no hay razón para que se dé al mismo tiempo lo lleno y lo vacío, lo objetivo y lo subjetivo. El concepto de Dios es el de un ser perfecto y necesario, creador del universo. Por otro lado, la libertad humana no es incompatible con su carácter de criatura. Dios crea, y el hecho de que piense eternamente las esencias de las cosas no significa que tales esencias excluyan el dinamismo y la libertad. De acuerdo con Bergson, Dios crea valores. Conclusión. La filosofía de Sartre es una filosofía del absurdo. Y la náusea que produce el sinsentido de las cosas es un modo de expresar la profunda frustración que se experimenta ante la deficiencia del en sí y del para sí. En el fondo es un anhelo por lo absoluto, que de un modo atemático se está afirmando por el contraste y decepción ante el mundo. Por otro lado, si no hay valores, si todo depende del sentido que cada uno le dé a las cosas, entonces la teoría sartreana no puede presentarse como una verdad con validez para todos. Y no habría razón alguna para seguirla sosteniendo. Sobre Sartre es accesible la obra de Quilles, Sartre y su existencialismo. Espasa Calpe.